El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, un programa más con ustedes a través de Radio Globo, llegando a nivel nacional en sus distintas frecuencias en este espacio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para analizar los temas del país desde un punto de vista objetivo y por supuesto con la diversidad de nuestros invitados que tarde a tarde nos acompañan y hacen de Cuarto Poder un programa propositivo para aportarle a nuestro país en estos momentos que tanto lo necesita. Hoy es día viernes 28 de agosto del año 2020. Gracias a don Cristian Maradiaga en el máster principal de Globo TV. Búsquenos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en vivo en estos momentos como Globo TV Honduras. Y gracias a Ronald López en los controles de Radio Globo, al equipo de producción del Pulso, a nuestro compañero Carlos Paz, que en unos minutos estará con nosotros, y su servidor Ramón Ochoa. Esta tarde tendremos un invitado para hablar de política, de procesos electorales, de democracia. Mire usted qué palabra tan complicada utilizarla en nuestro país en estos momentos. Democracia. De eso vamos a hablar. ¿Cómo fortalecen los procesos de elecciones primarias la democracia en Honduras? Y es que las elecciones internas y las elecciones primarias eternamente han llevado un matiz quizás de intereses, de luchas de poder, agarrar una tajadita del pastel. Quizás esa ha sido parte de la dinámica de dichas elecciones primarias. ¿Qué tan importante es un proceso de elecciones primarias para fortalecer la democracia de un país? Así que vamos a entrar en materia en unos minutos cuando esté don Jorge Luis Oviedo. Él es escritor, poeta y catedrático universitario y nos va a acompañar pues a profundizar sobre este tema. Pero antes les recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance a través de las distintas plataformas que maneja Diario El Pulso. Usted se puede informar de manera instantánea, en el momento. Búsquenos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como El Pulso, y en su página web www.elpulso.hn. Periodismo de investigación. Un grupo connotado de periodistas trabaja constantemente para llevarle a usted la veracidad de la noticia en tiempo real. Antes de entrar en materia, queremos anunciarle una actividad que se va a desarrollar aquí en la capital del país la próxima semana. Para hablar de ello nos acompaña don Jorge Luis López. Mire usted qué importante actividad relacionada con el ciclismo. Don Jorge Luis López pertenece al Club Ovejas Negras, un club de ciclistas, y también al Grupo Escalada de Montaña de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué actividad tienen preparada, don José Luis, para la próxima semana? Don Jorge Luis, correcto. Relacionado con el ciclismo. Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, muchas gracias, licenciado Ochoa. Bueno, el próximo sábado 5 de septiembre vamos a desarrollar una rodada pro ciclovías y la movilidad sustentable. Esta va a ser la primera rodada, probablemente se desarrollen más, y es una forma de transmitirle a las autoridades la necesidad de tener un medio de transporte seguro, como ya se ha demostrado a nivel mundial. Y vamos a ver un video con respecto a esto que nos muestra diversas iniciativas que se han dado en varios países de Latinoamérica, en Europa también, en el que se está promoviendo el uso de la bicicleta como un medio seguro, ecológico, que cumple con las medidas de bioseguridad. También es muy barato, y la ciudad, no importa la topografía que tenga, tiene siempre espacios o vías accesibles para desarrollar nuestro transporte. Y queremos con esta rodada, que es un circuito que va a tener 2 puntos de inicio, porque no queremos también transmitir esa idea de las aglomeraciones. Entonces, todas las personas que se nos unan a esta iniciativa, se les convoca para lo que les quede más accesible la Plaza del Obelisco, el Parque del Obelisco. Perfecto, nos encontramos ahí a las 6:15 de la mañana. Vamos a empezar a las 6:30 de la mañana. Y el otro punto de reunión es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, prácticamente a la altura del Polideportivo. Y vamos a salir al mismo tiempo. A las 6:30 salen los 2 grupos
El requisito es usar su casco, su mascarilla, y si tiene las luces reglamentarias, perfecto, las puede usar. Entonces el circuito lo comprende. Si salimos de la universidad, bajamos por todo el Boulevard Suyapa hasta el estadio, que es un tramo que está en estudio para abrirlo como ciclovía, por eso lo estamos usando. De ahí nos vamos a adentrar en el centro histórico, sí, para hacer la ciclovía que se abrió hace unos 2 meses. ¿No? Lo vamos a completar ese circuito, que es de casi 4 kilómetros. Salimos a la altura de Quinchón León hacia Comayagüela por el Puente Soberanía. Tomamos la tercera avenida hasta el Obelisco. Perfecto. Y del Obelisco regresamos otra vez a la Universidad Nacional Autónoma. Lo que hagan en el Obelisco hacen el mismo circuito, pero terminan en el Obelisco. Perfecto. Esa es la actividad que buscamos desarrollar. El objetivo es entonces el promover el uso de la bicicleta. Sí, demostrarle a las autoridades que hay, digamos, demanda en la ciudad, porque necesitamos de una ciclovía totalmente segregada de los vehículos, ¿no? Porque aquí falta un poquito de cultura de respeto al ciclista. Si ya falta con los motociclistas, no digamos con el ciclista. Entonces queremos demostrar de que hay demanda y requerimos de ese tipo de estructuras, porque la ley ya lo contempla. Ya, bueno, hay una ciclovía. Creo que es algo nuevo en nuestro país. Bueno, sí, por lo menos yo nunca había visto una ciclovía en ningún sector de nuestro país. Hace pocos meses ya se puso en uso y disponible a los ciclistas, ¿verdad? Sí, 2-3 meses. Esta es una aportación con el BID, un proyecto que se llama Naranja Lab, que busca revivir el centro, la vida en el centro de la ciudad, y por eso se desarrolla esta ciclovía, como una respuesta no solo a este tema del turismo, revivir el centro, sino que a la pandemia, porque se demuestra el medio de transporte menos riesgoso a nivel mundial es la bicicleta. Entonces, por eso es que se hace esta propuesta, y nosotros, como una iniciativa ciudadana, con otros clubes, con otros ciclistas, estamos tratando de apoyar esto y que se amplíe la red. Porque si tenemos una ciclovía desde el Obelisco al Centro Histórico y otra de la Universidad al Centro Histórico, pensamos que le vamos a resolver una buena cantidad de situaciones peligrosas a la gente que se va a transportar a la universidad o a su centro de estudio o trabajo en cualquiera de esas 2 zonas. ¿Y cómo está la cultura con la población para utilizar estas ciclovías? Porque yo lo primero que dije aquí en este medio, cuando pues se puso a disposición al público esta ciclovía, es que quien iba más a aprovechar esto eran los motociclistas, que buscan cómo esquivarse los vehículos, y ahí sí van a dar gusto, ¿verdad? No sé si cómo ha evaluado usted en estos pocos meses que tiene ya de estar disponibles las ciclovías. Mire, el problema es a nivel mundial. Siempre vamos a encontrarnos esa situación de que alguien quiere hacerse el vivo y aprovechar un espacio segregado para adelantar, solucionar su problema de tiempo y velocidad. Pero hay soluciones, hay estructuras, y nuestra propuesta incluye el hacer, por ejemplo, el trans, la ruta, la estructura del trans, cerrarla. Perfecto. Para ese uso. Excelente, que sirva de algo por lo menos el trans. Que sirva de algo, que nos dé una solución viable. Me dice un amigo aquí de Puerto Cortés: viejo, y es que vos nunca has ido a Puerto Cortés, me dice. Ahí sí hay ciclovía. Pues no sabía, doctor Hugo Soler, que hay. Sí, también en la Ceiba hay uno, en la calle 8, en Choluteca, en San Lorenzo, para ser específico, hay otra ciclovía. Okay. Entonces hay varias iniciativas. La gente está buscando una alternativa que le solucione, que no lo ponga en riesgo y que sea también económica. Perfecto. Vamos a ver el video promocional entonces de esta actividad. Ok, aquí lo que estamos viendo son diversas imágenes de varios países que ya han aplicado esta solución, y algunas de ellas, bueno, aquí tenemos los datos de la rodada, que es el próximo sábado 5 a las 6:30 de la mañana. Esta es en la Ciudad de México, si no me equivoco, y lo que menciona son una propuesta que la OMS compartió de las ventajas del uso de la bicicleta, pensando, nosotros no estamos pensando promoviendo esto para hacer deporte, estamos promoviéndolo como un medio viable para la gente que va a su trabajo, que va a su centro de estudio o que va a hacer trámites. Claro, hay gente que lo hace
por deporte, pero solo lo hace cierta horas del día. En esta nueva normalidad que tenemos después de la pandemia, de esta lección que nos ha dado la vida con esta pandemia, que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, hasta en nuestra forma de alimentarnos, sí, nuestra forma de consumir, de gastar, etcétera. ¿Por qué no pues, poner en práctica el uso de la bicicleta, sabiendo que nos vamos a ahorrar combustible, que vamos a hacer ejercicios también, indispensables para nuestra salud? Y pues, ¿qué más le puedo decir? O sea, tantos beneficios que hay de usar una bicicleta. Y hemos descubierto que la ciudad es transitable. Por ejemplo, nosotros estimamos, esto es en Colombia, en que ya la ciudad de Bogotá tiene aproximadamente 400 kilómetros de ciclovías antes de la pandemia, y por esto se ampliaron a 117 kilómetros más. O sea que ya tiene más de 500 kilómetros de ciclovía. Y en Europa, París, se están abriendo más de 400 kilómetros solo en París y en los alrededores. Lo mismo pasa en Alemania. Entonces, estos países que son desarrollados, que ya tienen estudios, nos están dando la línea a seguir, ¿no? Con cosas, digamos, motivos serios, estudios serios. Entonces, y el uso de la bicicleta ya se está incluso patrocinando por parte del Estado. Le cubre la mitad del costo de la bicicleta a los ciudadanos, y el que ya la tiene le ayuda a cubrir el costo de la reparación o ponerla en funcionamiento. Entonces estamos viendo que en Londres, en París, todo el mundo se le estaba motivando a utilizar el medio, y las bicicletas que vemos aquí son bicicletas de alquiler, que solo le cuesta €1 al día. Es muy común en los países de Europa el uso de la bicicleta. Ejecutivos de empresas grandes, de bancos, la usan. Estudiantes, catedráticos, correcto, empresarios, incluso gente del gobierno. Hay varios primeros ministros que utilizan este medio para transportarse a su centro de trabajo. Creo que en Holanda el primer ministro de ese país se traslada en bicicleta. Sí, entonces encontramos, como ven, que esto ya se está poniendo de moda, o se está redescubriendo la utilidad que nos da la bicicleta, y las cosas que nosotros podemos de alguna manera mejorar las condiciones de tránsito en Tegucigalpa. Cuánto demora llegar de un punto a otro por el tráfico que se da, y más el tiempo que se pierde en la búsqueda de un estacionamiento. Correcto. Entonces, el llamado es para la alcaldía municipal, en este caso de Tegucigalpa. Sí, y también para los entes de ayudas internacionales que pueden ayudarnos a cubrir lo que es la instalación de la infraestructura, como es el segregarlo, el carril, y también la señalización. Perfecto, don Jorge Luis López. Así que lo dejo para un mensaje final para que repita la actividad, el día y los teléfonos de contacto. ¿A través de qué medios pueden las personas interesadas sumarse a esta actividad de la próxima semana? Ok, la rodada la vamos a realizar el día sábado 5 de septiembre a las 6:30 de la mañana, saliendo de la Universidad Autónoma, y el otro grupo sale del Obelisco. Y un número de contacto es el 8847-5145. Puede ser una llamada normal o por WhatsApp, y ahí le podemos dar toda la información necesaria. Perfecto. ¿Y no en las redes sociales pueden ubicar? Las redes sociales pueden encontrarnos como CUEM, CUEM, que es el Club Universitario de Escalada y Montaña. Pero la página está creada solo con las siglas. Perfecto, don Jorge Luis. Muchas gracias y suerte con esta actividad, y lo felicito porque son actividades distintas en tiempo no post-pandemia, pero ya en tiempo post-descanso, post-encierro, ya regresando a la normalidad. Sí, muchísimas gracias. Una nueva normalidad. Gracias a ustedes. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Jorge Luis López, del Club Ovejas Negras y del Club Escalada de Montaña de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con esta importante actividad. Y bueno, de Jorge Luis pasamos a Jorge Luis, porque también tenemos esta tarde a don Jorge Luis Oviedo. Él es escritor, poeta, catedrático universitario y analista, y nos acompaña esta tarde a abordar el tema de la democracia en nuestro país, la importancia también de los procesos de elecciones primarias. Pero me confirma, Ronald, si ya está nuestro compañero Carlos Paz a través de la línea telefónica, así que le damos la bienvenida. Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López y Cristian Maradiaga, y a nuestros estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, y darle la bienvenida al profesor Jorge Luis Oviedo,
como usted lo ha manifestado, escritor y analista, incluso trabaja en una propuesta muy excelente que quizás tendremos que dialogar algún día acá en Cuarto Poder sobre la democracia en Honduras y si esta fortalece la participación de los ciudadanos al interior de los partidos políticos y en la vida del país, porque se nos metió a eso de elecciones primarias para elegir los candidatos de los partidos políticos a elección popular, pero la realidad no corresponde a los hechos, porque prácticamente nos dan a tol con el dedo. Siempre se hace la práctica que el que tiene más dinero, más influencia y ejerce más publicidad es el que se convierte en candidato o el que quiere, el dueño de la corriente o movimiento político o el del partido político. La participación popular es poco manifestada en esa toma de decisiones, pero regreso con usted, Ramón, para que dialoguemos con don Jorge Luis Oviedo. Efectivamente, don Carlos, ya está con nosotros a través del Zoom en estos momentos, ya lo miramos en pantalla. Bienvenido, maestro, buenas tardes. ¿Nos ayuda a activar el audio? Perfecto, ahora sí. Le escuchamos. Si nos ayuda, Cristian, creo que se perdió la señal, el audio, el video, ya no lo miramos a don Jorge Luis Oviedo. La importancia de los procesos de elecciones primarias para la vida democrática del país, ese es el tema a abordar esta tarde con el licenciado Oviedo. Quizás lo hemos visto, esto de los procesos electorales primarios, de una forma proselitista, de una forma los que actúan, los que participan en estos procesos para alcanzar el poder político de la nación y, como lo dije al inicio, quizás muchos de ellos para granjearse un pedacito del pastel, una tajada, como decimos los hondureños. Pero detrás de todo ello, en un país donde pues se pretende realizar cambios ya en los próximos procesos, quizás la importancia de estos procesos de elecciones primarias cambie. Sabemos que los partidos mayoritarios, me refiero al Partido Nacional, al Partido Liberal y ahora el Partido Libertad y Refundación, pues urgen de asistir a dichos procesos de elecciones primarias porque su militancia es grande, su militancia es amplia y pues la participación en cargos de elección popular es masiva también en las aldeas, en los pueblos, para buscar a las alcaldías en los distintos departamentos y por supuesto a nivel presidencial. Tal es el caso de este momento del proceso electoral, que ya hay varios candidatos enlistados para poder participar. Pero hoy sí ya lo tenemos activo con el audio y con el video. Me confirma Cristian, perfecto. Don Jorge Luis Oviedo, ahora sí le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes por la invitación. Y bueno, el tema de las elecciones internas en realidad es un agregado del circo y es un poco más de circo para adultos. Así ha sido concebido porque las elecciones en general, los procesos electivos para que haya personas que representen al pueblo, en realidad son una trampa. Siempre han sido así desde que fueron concebidos en la democracia moderna. Basta echarle una ojeada detenida a las constituciones y cómo han evolucionado, algunas desde el siglo XVIII a finales y otras, en la mayoría de los casos, por ejemplo, de Hispanoamérica, a partir de 1810, 1821, un poco más, se dan los procesos de independencia y nacen las primeras constituciones, como la de Centroamérica y la de México, hacia 1824. Sí, en estos momentos, en lo que se encuentra el país, hablar de democracia, hablar de una manera teórica de democracia y hablar de una manera práctica de democracia, de la democracia que se practica en nuestro país, podemos ver diferencias. ¿Cuál es la verdadera democracia? ¿Cuál es la democracia que en realidad practicamos? ¿O hay ausencia de democracia en estos momentos en Honduras? Pues sí, la democracia no existe
es una mascarilla para ponernos a tono con la pandemia. Es decir, el término democracia es una máscara, ni siquiera aparece en las primeras constituciones, en eso fueron más precavidos los que las redactaron, hablaron siempre de la república y del poder representativo, porque ahí está el mecanismo. Y en el caso, por ejemplo, del imperio norteamericano, del país que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial como la mayor hegemonía en el ámbito económico, militar y de poder en general, pues sigue manteniendo el mismo esquema desde 1876, cuando se independizaron del Reino Unido. Es decir, un proceso derivado de elecciones de segundo grado. En la mayoría de los países, las elecciones son de primer grado, pero como ustedes acaban de decir, se trata de un proceso en el que hay un grupo de personas que son promovidas y para poder ser promovidas y hacer propaganda y ofrecerse como la solución a los problemas que afrontan las sociedades, tienen que recurrir a financiamiento. Y ese financiamiento obviamente no lo pueden otorgar los desheredados, no lo pueden otorgar los que están sin empleo, los que se ven forzados a salir de estos países, porque tenemos 528 años continuos de saqueo desde que aparecieron los europeos en América, y son ellos los que siguen controlando los hilos a través de un comercio desigual, a través de supuestas ayudas internacionales, a través de supervisión de procesos electorales y a través de una complacencia con unas prácticas codiciosas, usureras, de avaricia, que son las que provocan el saqueo y la explotación de nuestros pueblos. Y en ese ámbito entonces crean un elemento circense que se llaman procesos electorales, para que cada cierto tiempo aparezca alguien que ofrezca, o un grupo de personas que ofrezcan sus rostros, sus cabezas, para que luego sean en la mayoría de los casos aborrecidos por los propios pueblos. Y tenemos también ejércitos de ocupación de carácter criollo, es decir, el ejército colonial era un ejército de ocupación, pero proveniente de la metrópoli. Los ejércitos organizados después de la Segunda Guerra Mundial son ejércitos con personas nacidas aquí, con generales que se los llevan a formar afuera del país, para que actúen en contra de los intereses nacionales y protejan los intereses de las metrópolis, es decir, de Estados Unidos, de Europa, nuestros supuestos socios comerciales. Así es como opera la democracia. Sí, también nos acompaña don Jorge Luis esta tarde el periodista Carlos Paz. Le escuchamos, don Carlos. Buenas tardes, profesor, un placer saludarle, gracias por compartir en Cuarto Poder con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo su planteamiento de la democracia en Honduras, y quisiera que nos centráramos de 1980 a la fecha y en particular esa idea que se nos vendió de que las elecciones primarias íbamos a tener la oportunidad de escoger los cargos que en las elecciones generales iban a competir para representarnos en el Congreso de la República, en las alcaldías. Los resultados son que el activista, el pueblo, se insulta, se resiente, se da de sopapos en su mismo partido político e incluso se han registrado muertes en más de alguna ocasión. Profesor Oviedo. Así es, porque nosotros debemos segmentar la sociedad.
usted se va a encontrar que los informes de Naciones Unidas o de algunas ONG internacionales que se dedican a abordar el tema de la desigualdad, de la pobreza y de las grandes inequidades que existen en el mundo actual, por lo demás, excelentes informes, siempre nos terminan planteando una solución que debe partir de ablandar el corazón de los poderosos. El 1% de la población mundial en este momento, este es un dato de 2019 de Oxfam, extraído de Credit Suisse, se apunta que el 1% de la población posee el doble de riqueza de 4.600 millones de personas en el mundo. Es decir, que hay un grupo minúsculo de personas que es el que acapara la producción a través de mecanismos desiguales, de comercio, de contratos laborales, de cuestiones impositivas. Entonces, la democracia debiera ser la posibilidad de un acceso más o menos equitativo, en el que por lo menos el 60% de la población acaparara el 60% de la producción. Pero no es así. Es decir, el 1% de la población en este momento se queda con el 87% de la producción. Y el otro 99% se tiene que conformar con las migajas, es decir, con el 13% de la producción. Esa es la realidad de los datos concretos, no tanto de las cifras macroeconómicas. Entonces, estos informes de Naciones Unidas, de FAO, de UNESCO, pasan calando todos los años esos datos, pero solo ocupan en los medios de comunicación que controlan las oligarquías las páginas de los medios electrónicos, impresos y televisados, un informativo un día al año cuando esto se presenta. El resto del tiempo vamos a tener una propaganda del sistema total, es decir, más de lo mismo de diversas maneras. Unas formas de entretenimiento y las otras de opinión y política, pero todas orientadas a enaltecer el sistema que favorece en este momento a 2.153 personas, que son los 1.000 millonarios, aquellos que acumulan más de 1.000 millones de dólares a través de sus empresas y de sus acumulaciones en cifras en los bancos. En nuestro país, don Jorge Luis Oviedo, para la participación popular, para la participación en cargos de elección popular y en procesos electorales del pueblo, me refiero al pueblo, a todo el conglomerado, el campesino que quiera participar, el estudiante, el zapatero, el pequeño empresario, el gran empresario. ¿Cree usted que existe esa equidad o esa apertura para dicha participación, partiendo de que, por lo que miramos, los partidos políticos tienen sus dueños y cada uno de esos dueños de las instituciones políticas persigue intereses? Por otro lado, miramos también el enorme gasto que realiza la clase política cada 4 años en los procesos electorales. Por lo tanto, habría que igualarse con ellos para poder participar y competir realmente. ¿Cómo analiza usted esa equidad o esa apertura para la participación del pueblo en dichos cargos de elección popular? No existe ninguna posibilidad porque se trata de una trampa preconcebida. Cuando se dice que hay derecho a elegir y ser electo y se abre a la totalidad, en realidad se está corriendo con una ventaja, es decir, como que usted ponga a jugar
a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo como defensas cojos, ¿verdad? Más allá, es decir, que ellos ya tienen ventajas competitivas extraordinarias y de paso usted le pone un cojo para que compita con ellos y los detenga para que no le hagan el gol. Exactamente así funciona lo que se denomina democracia, procesos electorales, porque ¿quiénes pueden competir? Pues obviamente aquellos que forman parte de las oligarquías, como ya han habido algunos, por ejemplo, en nuestro país, el panameño Maduro, Ricardo Maduro, fue presidente, se lo dejó participar. ¿Por qué? Porque la oligarquía estaba de acuerdo y había concertado eso con la Embajada de los Estados Unidos y así nos lo impusieron de presidente. ¿Cómo iba a competir? Por ejemplo, si hablamos de dirigentes obreros o dirigentes campesinos como Carlos H. Reyes, como Rafael Alegría, Juan Barahona o cualesquiera otros que hayan hecho algunos méritos al lado de la clase trabajadora. No tienen ninguna posibilidad porque los banqueros no los van a apoyar. Los banqueros van a apoyar a sus amigos, a aquellos que les permiten hacer leyes que los favorezcan, como las actuales. El desmontaje, por ejemplo, de las empresas públicas sin ninguna necesidad, ¿verdad? Porque lo que ha hecho es provocar más pobreza en el país. Entonces, en ese sentido, no existe la democracia. Y los procesos electorales lo que provocan en el ámbito interno son una doble función del circo. O sea, el circo interno para dividir la posibilidad de aquellos partidos que se presentan como alternativa, por ejemplo, Libre, que surgió a raíz del golpe de Estado y ha aglutinado a grupos tanto de la política tradicional, fundamentalmente liberales, como a sectores sociales, algunos gremios que están incluidos ahí. Pero al alentar los procesos internos, lo que provoca y despierta la vanidad de algunas personas es más divisionismo interno, y esto indudablemente favorece a los grupos oligárquicos, es decir, a un pequeño grupo de familias, quien no llega ni siquiera a 25, que es la que controla el país, indudablemente estableciendo negocios con otras oligarquías, ¿verdad? De México, de los Estados Unidos y de Europa. Hacemos una breve pausa comercial. Enseguida continuamos conversando con don Jorge Luis Oviedo sobre los procesos democráticos de nuestro país. Pero le recordamos que el Registro Nacional de las Personas está trabajando de forma acelerada a nivel nacional en el proyecto de identificación para que usted pueda obtener una nueva identidad más segura y más confiable. El nuevo documento de identidad estará listo durante este año 2020. Acuda a los centros del Registro Nacional de las Personas a nivel nacional en los 18 departamentos y 298 municipios. Busque más información en la página web www.rnp.hn. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace alegres, luchadores, solidarios, innovadores. Así también es la nueva identidad, confiable, segura y tecnológica. Para tener la tuya, preséntate a actualizar tus datos personales, firma, huellas y foto. Todo bajo rigurosas medidas de bioseguridad. Anda y pedila ya. Es gratis. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Y hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.atlántida.com.hn.
www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... También les recordamos que en tiempos de pandemia todavía estamos con el COVID y no ha bajado, no ha menguado el porcentaje de pruebas positivas que surgen a diario. Pueden existir rebrotes y no sabemos hasta cuándo va a terminar esta pandemia, pero está en nuestras manos tomar las medidas, todas las medidas de bioseguridad, portar la mascarilla, los lentes protectores, la careta, todo lo con lo que usted se pueda proteger, pero no olvide lavarse las manos constantemente en su casa, y si sale a la calle, portar el gel de manos, pero que sea de Sanigel, porque lo puede adquirir en varias presentaciones, hasta esta presentación pequeña de 45 ml que lo puede portar en la bolsa de su pantalón. Cualquier objeto que usted, con el que tenga contacto, desinfecte sus manos, pero que sea con un gel que tenga 70 grados de alcohol, así como lo es Sanigel, que le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Y también está el Sani Solución para los artículos, para los productos con los cuales también usted tenga contacto. Desinféctelos con esta solución en spray y en varias presentaciones, desde 1 galón hasta 45 ml de Sani Solución. Búsquelo en pulperías, farmacias y supermercados a nivel nacional. Pasamos micrófonos con don Carlos Paz. Gracias, Ramón, y le consultamos al profesor Jorge Luis Oviedo. Libre, mencionaba, surgió de las calles contra el golpe de Estado. A partir del 2012 se convierte en partido político. ¿Cuál es el riesgo que corre Libre con esto de elecciones primarias, una práctica de los partidos tradicionales, cuando en su seno tiene a grupos de los sectores sociales que no pueden competir en un proceso de la democracia burguesa por esas cantidades de capital que se requieren para los que vienen del Partido Liberal y que están rodeados y de amigos y que los van a apoyar económicamente porque ya traen una tradición, y hay grupos económicos en Libre que conocen también de esa práctica, profesor? Es correcto, es decir, en Honduras todos los partidos de algún modo siguen siendo tradicionales. Es cierto, Libre tiene en este caso unos estatutos y una propuesta pública que surge de su formación como un partido antisistema que busca la transformación, la refundación del país, es decir, generar un modelo y un modo productivo difíciles, cuesta arriba. Hay pocos países pues, que se han mantenido, una de esas excepciones es Cuba, pero hay un modelo intermedio que también se ha impuesto en el mundo, como es el caso del Partido Comunista Chino, que aún optando con las reglas del libre mercado, ha logrado en menos de 40 años superar prácticamente al capitalismo occidental. Y en ese sentido, entonces, hay que pensar en Libre en sus posibilidades. En primer lugar, los procesos internos le afectan en dos sentidos, porque le generan división. Es decir, en vez de tener un mecanismo interno para encontrar los más idóneos y los más apegados a la idea de la transformación,
se ha visto obligado a participar en procesos internos. Y en esos procesos internos entonces entrega también una información muy sensible, es decir, en los cuadernillos se le entrega a los partidos tradicionales y en este caso al Partido Nacional a través de el Consejo Nacional Electoral, ahora antes Tribunal Supremo Electoral, toda la información de quienes participaron. Y eso hace que estas personas prácticamente queden marcadas, ¿verdad? Es decir, que su voto deje de ser secreto, porque pasa los datos de todos los participantes con su tarjeta de identidad que queda registrada en los cuadernillos a los centros informáticos del Partido Liberal y del Partido Nacional y obviamente de la oligarquía hondureña, de manera que aquellos que en algún momento hemos votado por libre en los procesos internos, entonces quedamos marcados. Y hay muchas personas que por esa razón no pueden obtener empleos en empresas del Estado, ni siquiera en cargos como de conserjerías o cuestiones básicas y obviamente mucho más difícil para que requiriéndolo cualquier empresa del Estado lo pueda hacer para cargos más importantes. Entonces, los procesos internos en realidad no deberían estar, si se quisiera ser más democrático, estar supervisados por el ente institucional, porque este debe supervisar el proceso nacional y no la escogencia del proceso interno. Y lo otro es la creación de un mecanismo que de verdad hiciera más factible el compromiso hacia una propuesta que está en los propios estatutos de Libre, que es muy distinta a la de los partidos tradicionales, precisamente por la forma como surge Libre. Es decir, un partido que surge después del golpe de Estado y que lo que reclama es la participación activa de los hondureños para transformar el país y no de la forma como se acostumbra en los partidos tradicionales. Maestro, en pleno siglo XXI, esos estigmas que se están dando, estigmas fuertes, mire, estigmas políticos contra el Partido Libre. Ojo, del otro lado también, estigmas fuertes en estos momentos contra el Partido Nacional. Como lo dijo usted, en el caso del Partido Libertario de Refundación, como dice Mel también, es la chula. Para muchos Libre es la chula. Y a mí me pasó, y le voy a poner el ejemplo aquí claro, en el caso de mi esposa, ella participó en un concurso para trabajar en una institución del gobierno porque cumplía todos los méritos y pasó todos los exámenes, todas las pruebas, y eran pocas personas capacitadas realmente para el puesto. No era un puesto de orden político, sino que por méritos. Pero ya el último paso es revisarle el censo o el padrón o por quién votó en la última elección y aparece ya estigmatizada que votó por la chula, claro, ¿verdad? Y máxime si un familiar de ella o el esposo participa en un cargo de elección popular, olvídese, ni quiera Dios, es el diablo. Pero por el otro lado siento que hay un estigma para el Partido Nacional, más que todo para aquellos líderes de barrios y colonias, el líder local que tiene que dar la cara con su vecino, pero no, el Partido Nacional en estos momentos quizás tiene un desgaste terrible, tiene acusaciones de corrupción grandes, acusaciones de altos narcotraficantes vinculados a ese partido, y al final quien la paga es el líder de abajo, porque el de arriba está cómodo, está en su casa, anda con su carro blindado, anda con guardaespaldas, pues no tiene contacto directo con el pueblo, pero el líder de abajo sí, y se va a ver con gran magnitud en estas próximas elecciones. Vamos a ver conflictos en este próximo proceso electoral de elecciones generales debido a estos estigmas que le digo, específicamente con el Partido Nacional y el Partido Libre.
Bueno, en el caso del Partido Nacional, pues los últimos dos procesos han tenido que recurrir al fraude. Y lo que por lo menos algunos percibimos es que se intenta de algún modo levantar de su estado de coma al Partido Liberal y tratan de impulsar una alianza en el que Libre sea el que ponga tanto la estructura para las mesas electorales y el mayor poder electoral a través del voto, para que al final sea esa minoría elitista que controla el Partido Liberal la que con la oligarquía pueda y la embajada americana controlar el país. Porque la idea para los Estados Unidos es que no puede ceder ningún espacio. Recuerde que aquí está la sede del Comando Sur y en ese sentido Almerola es como un portaaviones en tierra firme para seguir intimidando, hostigando a Venezuela, ¿verdad? Que en este momento es uno de los enemigos de Estados Unidos por no obedecer sus políticas, ¿verdad? Desde 1999. Entonces, se ha mantenido pues ese acoso y embargo a Venezuela, y Honduras es utilizada precisamente para mantener aquí un contingente y la posibilidad de hacer escala, ¿verdad? De todo el aparato militar norteamericano que se utiliza por vía aérea. Y en ese sentido Estados Unidos está decidida a no permitir que por ningún medio Libre acceda al poder. Y en el caso pues de Libre, apostando a la vía electoral, tiene que tener una mayor organización, un mayor sentido de lo que desea para lograr acceder al poder y contrarrestar todos esos mecanismos de fraude, como el de 2017, en el que el Partido Nacional, con la complacencia de la Unión Europea y fundamentalmente de la Embajada, se vio en la necesidad de reimprimir las papeletas electorales y las actas para hacer el duplicado, pero habiendo hecho ¿qué? Habiendo primero hecho llegar todo el material electoral para de esa manera secuestrar la información. Es decir, las actas se duplicaron y las papeletas se volvieron a marcar, pero ya contando con la información. ¿Que trajo quién? Pues los militares que han estado obedientes y no deliberantes al régimen. Entonces, todo esto es bien difícil de desarticular, se requiere realmente mucha organización y disciplina, y ese es el gran reto de Libre. Pero indudablemente no le conviene a Libre volver a participar en un proceso interno y entregar información como la que usted estaba mencionando, porque no solo son aquellos que participan a cargos de elección, son también los que votan, porque esa información queda en los cuadernillos. Ahí se registra la persona que va a votar y la copia de esos cuadernillos pasa a la instancia supervisora, que en este caso sería el Consejo Nacional Electoral. ¿Y a dónde va a parar esa información? Pues va a parar a los otros partidos, es decir, a sus centros de cómputo.
de manera que entonces se le restringe la posibilidad de cualquier empleo público a la mayoría de las personas que han participado simplemente como votantes en los procesos internos. Del Partido Nacional, pues lo que hay es un desgaste lógico, pero además un latrocinio evidente que más bien, dada su vinculación con el narcotráfico y sus niveles de corrupción, lo lógico en cualquier otro país sería su proscripción, es decir, es un partido que debiera desaparecer y ni siquiera participar en el próximo proceso electoral. Pero aquí estamos en Honduras, estamos en un régimen de facto impuesto por la embajada, sostenido por el Comando Sur, por nuestro ejército de ocupación, y bajo esas circunstancias es bastante difícil, porque la otra alternativa sería que la población, como manda la enmienda número 2 de la Constitución de los Estados Unidos, estuviera armada y se rebelara, pero esa posibilidad no existe, ¿verdad? Porque a final de cuentas el poder siempre se sostiene a través de la fuerza, ¿verdad? Eso es lo que históricamente ha ocurrido y ocurre en todas partes, es decir, que la fuerza militar es la última instancia y es la que sostiene el poder en todas partes. Sí, finalizamos con la consulta de don Carlos Paz. Gracias, profesor Jorge Luis Oviedo, por compartir con nuestra audiencia de Cuarto Poder Radio Globo, y le consulto siempre alrededor de esta propuesta de Libre, que en la práctica es un método tradicionalista. Todo gira alrededor de la figura del candidato presidencial, o sea, solo a tomar el poder ejecutivo, pero se desconoce en este momento de los tres movimientos que hay en Libre, los que aspiran a ser diputados, donde se toman las decisiones para otros poderes del Estado, como la Corte, Ministerio Público. Se desconocen los que aspiran a dirigir las corporaciones municipales. Solo se piensa en el Poder Ejecutivo, donde se administra el dinero como si no es importante servicio en cualquier otra instancia de gobierno. Sus consideraciones a esa visión de Libre. Sí, es que el problema es que las personas que militan en Libre son personas que fueron educadas, que abrevaron en la cultura tradicional hondureña, y entonces ahí tiene un conflicto complejo, es decir, porque debe asumir un nivel de compromiso que no todas las personas que militan en Libre tienen. Y de ahí, digamos, debe estar la mayor habilidad de la cúpula de Libre para orientar. Por ejemplo, cuando se hizo la alianza con Salvador Narrala en 2017, en enero de 2017, se fijaron una serie de puntos como los elementos fundamentales de la alianza, es decir, más allá de las personas. Ahora, a lo interno de Libre todavía eso es difícil, y ahí es donde realmente se debe trabajar en el tiempo que queda, en vez de estarlo perdiendo en otras nimiedades, como por ejemplo respondiendo al histrionismo de Salvador Narrala, que en realidad ha sido usado, lo fue usado en 2013, en 2017 tenía el triunfo a través de la alianza, pero indudablemente fue descartado por el Departamento de Estado por no tener ninguna certeza con él, ¿verdad? Es decir, porque sería diferente que en el caso, por ejemplo, de Xiomara Castro,
llegase de manera clara e irreversible a tener un triunfo electoral, los norteamericanos saben a qué atenerse. Con Salvador Narrala no sabían a qué atenerse por su personalidad multipolar. Lo mismo es con el régimen actual, ¿verdad? Saben a qué atenerse, saben de sus excesos, de su corrupción, de sus violaciones de derechos humanos, y eso les ha facilitado más bien el trabajo a ellos para imponer sus políticas. Sí. Se nos fue el tiempo, profesor Jorge Luis Oviedo, le agradecemos mucho su participación esta tarde en Cuarto Poder. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El profesor Jorge Luis Oviedo, escritor, poeta, catedrático universitario y analista. Gracias por acompañarnos esta tarde y hablar un poco de la vida democrática de nuestro país. A las 6 de la tarde continuamos dialogando en Cuarto Poder a través de CHTV, siempre tocando los temas de interés nacional. Nos despedimos, don Carlos, por esta tarde. La próxima semana los estigmas que estamos hablando es los 50 peceros, mostaceros, ñángaras, golpistas, berenjena, sandía. Casi toda la gente que milita en un determinado partido político en Honduras tiene un estigma, el cual lo tildan y le dicen en muchas ocasiones públicamente en la calle. Esto se está desbordando porque ahora está en lenguaje incluso de los políticos de envergadura, como diputados e incluso ministros. Buenas tardes a nuestro oyente, Ramón. Buenas tardes, don Carlos. Resistolencia, me decían a mí en la universidad, recuerda, en los tiempos del golpe. Esto es Cuarto Poder. Será hasta la próxima semana. Con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.